Continuamos con el análisis del yodo. Antes de hacer eso, recordaremos que este dispositivo está formado por dos capas de semiconductor, una de papel y una tipo P y una tipo P. El símbolo esquemático que encontraremos será el siguiente. La terminal de la izquierda corresponde a la capa P, que se le llamará a la no terminal de la derecha, que corresponde a la capa del yodo. Se le llamará catión del diodo. Lo que se conoce como el propósito general, que comúnmente se encuentra en fuentes de alimentación, tiene como fotografía la banda vertical en color gris. Siempre se representará para eliminar del gato los modelos del yodo. Estas son propuestas que buscan mostrar el comportamiento que intuye cuando se incluye en un circuito eléctrico o electrónico. De hecho, en la inclusión del diodo dentro de un circuito con un receptor y una batería, en este caso que sea en un circuito electrónico, presentaremos tres modelos de aproximación: el modelo ideal para el modelo práctico y el modelo completo del ideal. Nos centraremos en la imagen de la izquierda. Tenemos la batería al resistor y tenemos el yodo en esta condición, que podemos conectar en la polarización. Bien, ¿eso qué representa? Bueno, veamos el equivalente. Ahora veamos que ha sustituido al yodo por un cortocircuito, es decir, el interruptor cerrado a lo que nos dé guiado por un cortocircuito, es decir, que el interruptor cerrado a lo que nos da a entender a la conducción de corriente a través del dispositivo. En este modelo, para la conexión, se traduce en un paso de la corriente libre a través de estas mallas. Es el clip opuesto de la imagen de la parte del fondo, donde observamos una gráfica de corriente de voltaje para la polarización directa y para poder ser la inversa del ion. Recordemos que la corriente es variable, dependiente para P. Quien de la otra es el voltaje de mayor voltaje, no el nivel de corriente, y viceversa. Sobre los dos ejes aparecen dos líneas, una en una gris y otra sobre el positivo y la otra sobre el eje negativo de las X. Veamos la que está delante de esta gráfica superpuesta sobre el dicho eje correspondiente al que fluye a través de todo cuando éste se polarice directo en este comportamiento representado a través de la gráfica. Nos indica que dos cosas: uno, que la corriente es libre a través del dispositivo, como el que se había mostrado con un interruptor de switch cerrado, lo que es un cortocircuito, y la otra es que si nosotros miramos el voltaje entre las terminales, el yodo no mediríamos una caída de potencial, lo que nos da a entender que no hay una disipación de potencia en esta condición. Y para este modelo del diodo vamos a la imagen que intentará presentarnos el salud de inglés. Es lo que podemos ver: el flujo de corriente a través del yodo y por ende consecuencia a través del circuito es cero. En la aproximación que tenemos en la última imagen de la derecha podemos ver que el yodo se intercambia por un circuito abierto, como se entiende que no hay circulación de corriente. Cuando se tiene ahora estas inversas, si nos vamos a la gráfica de corriente y voltaje, vemos que ahora la línea gris, que se representa el comportamiento del diodo en la polarización inversa, está superpuesta, es paralela al eje X. En estas son que los que vemos en la posición de la línea del eje de las X. Negativo dice que no hay circulación de corriente, aun cuando se aplique cualquier nivel de voltaje en la segunda aproximación del modelo práctico. Veamos la imagen que está para el izquierdo. Si comparamos este circuito con el diodo ideal, con el que se representó en este modelo ideal, la única diferencia sería que observamos es que ahora aparece una fuente al lado del interruptor que se había considerado para este modelo. Recordaremos que estas aproximaciones lo que buscan es un comportamiento real que se tiene en este disco, que representa una fuente que aparece a la de la izquierda del interruptor. Inicialmente vemos que tiene una polaridad que es contraria a la de la fuente, y por áreas sería la fuente que para alimentar el cortocircuito que va a provocar la circulación de corriente. Esto de inicio nos dice que el efecto tendrá sobre el eje, sobre el voltaje total, que va a reducir la caída de tensión a través de un registro en términos prácticos de esa fuente. Representa un voltaje que se tendrá que superar a través de las terminales del bloque para que se pueda lograr una conducción de corriente a través del circuito. Si bien esta fuente de polarización representa
el esquema de una fuente fija, que lo que nos dice es que esta fuente de polarización no debe de ser mayor al voltaje de estos para que pueda circular de corriente a través del mismo. Vamos a la gráfica del diodo, que está al lado que está al lado derecho de la imagen, en el primer cuadrante, donde ya hemos mencionado que se pierde la región por extracción directa. Se observa que mientras no se supere el voltaje de polarización, que también se conoce como voltaje de umbral, para este caso los 2 de silicio, que es aproximadamente de 0.7 volts, no existirá conducción de corriente a cables del yodo. Esto limita evidentemente la conducción de conciencia a través de todo el círculo. Una vez que se alcanza este voltaje del umbral, en sus finales, el flujo de corriente a través del circuito es libre, recordando que este valor depende de la resistencia de carga. Ahora veamos en la imagen. Para poder analizar lo que sostienen los polares en inversa, si recapitulamos y recordamos la imagen que se aprecia de dicha polarización en el modelo ideal, nos damos cuenta que el circuito decide que aparecería para dicha polarización en el modelo ideal. Nos damos cuenta que el circuito decide, aparece en esta fuente de polarización, aparece un resistor de carga y aparece el diodo modelado con un circuito abierto en el cual, independiente del voltaje, aparece un resistor de carga y aparece un diodo modelado. Nos damos cuenta que el circuito, independientemente de cuál sea el voltaje de los polares, la corriente va a ser cero. Vamos a la gráfica. Podemos ver que cuando se polarizan los voltajes, para los voltajes negativos, es realmente la formación inversa a la curva, a la gráfica, que compensa está por estar sobre el eje negativo de los voltajes. Aunque de no entender nuevamente que es independiente, se incrementa el voltaje a través de las terminales del diodo del todo. Cuando se encuentra la polarización inversa, la corriente va a ser nula a través del dispositivo. Importante puede ser a través de todo el circuito. Para poder terminar el análisis del modelo práctico, es necesario establecer los parámetros eléctricos del diodo. Inicialmente, de recordar, el voltaje en directa no aparecen entre las terminales de Newton. Aproximadamente el 0.7 volts para el diodo de silicio, y que esto representa el hecho de que haya una disipación de potencia en este comportamiento durante el tiempo de operación del circuito para poder encontrar la corriente. Para los diodos de silicio, y que esto ya representa el hecho que hay una disipación de potencia en este componente durante el tiempo de operación del circuito para poder encontrar la corriente de polarización indirecta, es decir, la corriente va a circular a través del circuito partiendo del piel del yodo. Se encuentra esto en serie. Se utilizan las leyes de equipo y vamos a aplicar la primera, donde vemos que la suma de voltajes o las caídas de potencial en el diodo y en el registro de carga son iguales al voltaje de presas. Solo lo podemos decir que de la siguiente manera: el voltaje de poder son menos de las caídas de tensión y los dos componentes escéptico al hacer. Cabe destacar también que el voltaje del resto de la carga es igual a la corriente directa por los componentes en serie, y el valor que tiene el resistor ahora se despeja en esta ecuación. La corriente directa, entonces podemos encontrar el voltaje de la proyección menos el voltaje de la corriente directa. Es el voltaje que aparece en las terminales del resistor, y si lo dividimos entre el valor del resistor de carga, ahora podemos encontrar la corriente que pasa a través del que pasa de la polarización inversa. Recordemos que en esta aproximación, aun siendo el modelo práctico de corriente inversa, es igual al que van per se, sino el flujo, la corriente a través ni del yodo ni a través del circuito, y también del voltaje en inversa es igual al voltaje de la fuente, que podemos argumentar en este caso es del diodo, comportándose como un circuito abierto. Representa un gestor muy grande. La regla del divisor del voltaje: prácticamente todo el voltaje de la fuente va a verse o va a aparecer en las terminales de ellos. La última aproximación, que se conoce como el modelo completo de estos, en el caso que observan diferentes efectos que se presentan en el diodo real, o lo que los has visto ni en el modelo ideal ni en el modelo práctico. Observemos que la imagen que está a la izquierda, normalmente tenemos un circuito con una fuente de resistor de carga.
la corriente a través del circuito, y en referencia a través del modelo práctico observamos también que esta caída de tensión existirá a través de las terminales del ion, y en el interruptor se derrada adicionalmente. Podemos argumentar que por eso el diodo, comportándose como un circuito abierto, representa un gestor muy grande por la regla del divisor de voltaje. Sabemos que prácticamente todo el voltaje de la fuente va a verse en las terminales de esa última aproximación. Circuito con un resistor de carga la corriente circulando a través del circuito, y en referencia al modelo práctico observamos que también existen las terminales del ion y del interruptor cerrado. Adicionalmente vemos la resistencia denominada o denotada como RD, que es una resistencia dinámica. Esto todo en polar y en su salud para no poder ser nuevamente inversa. Nuevamente vemos la fuente que vamos a regresar de carga y vemos el interruptor abierto. Y también vemos este resultado de nadando con bueno, dice que si se administra bien el resistor y tiene un valor grande a la realidad, puede que permite la circulación de la corriente a través del circuito, aun cuando el modelo práctico no sucedía. Pero vamos a la gráfica para definir de forma más apropiada para la polarización directa. Como ya hemos visto en el modelo práctico, ha sido un montaje de encendido para todo lo que pueda conducir, para que se active cuando la corriente pueda circular a través de él, como se había mencionado en los dos modelos anteriores de corriente libre a través de un dispositivo en el cual aún hay una disipación de potencia en él. Sin embargo, dependiendo del proceso de fabricación y material del que se está hecho el diodo, esta curva tendrá diferentes pendientes. De hecho, en esta imagen se puede observar la pendiente que tiende a incrementarse conforme los voltajes de población se va incrementando. De alguna manera podemos entender cómo un incremento en la resistencia de un dispositivo y por eso la necesidad de que aparezca una resistencia dinámica estará, como ya lo he mencionado, en el proceso de fabricación del material del que está hecho. Y este componente, vamos a la región de polarización inversa. Igual tenemos una fuente de registro de carga, tenemos el diodo modelado con un circuito abierto. Sin embargo, ahora en el paralelo al que aparece una resistencia y de inversa. Lo que se muestra es que existe la posibilidad y la circulación de corriente, aun cuando este está realizando con estas características en la misma gráfica. Podemos entender que cuando vemos el comportamiento y vemos cómo existe un desplazamiento de la curva de colección de inversa, se aleja del eje negativo de voltaje. Si está bien, la corriente toma valores muy pequeños. Pongamos un ejemplo. Mi gran pérdida de realidad es que existe la circulación de corriente y que de alguna manera nos hace entender que alguna condición puede suceder en los parámetros eléctricos en este modelo, y se define cuando el voltaje de directa de voltaje del diodo y la corriente en directa circula a través de la caída de potencias entre terminales de esto, que es un servicio de 1.7 volts. Ahora añade este modelo otro término que está relacionado por que se presenta en esta aproximación como la corriente indirecta. Si vamos a la definición de esta corriente, inmediatamente veremos un caso similar del modelo, para que el voltaje de 2.7 volts y todos estos videos sobre resistencia de carga. Sin embargo, se añade el último término de resistencia dinámica, aunque normalmente los parámetros al montaje de la fuente continuos después de un valor constante, quien establece el flujo de corriente a través del circuito de las resistencias de carga K se denota con comunes organizando el receptor de suficientemente grande, el cociente será más pequeño. Y cuando decimos que nos referimos a una magnitud en mi empresa, esta corriente va a un término multiplicado al valor por el valor de la resistencia dinámica. No tendrá un profe en la caída, sino aparecerá entre las terminales del ion. Y esto sería todo.